Hablaremos esta noche del tercer matrimonio de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia con Alfonso d'Este, los de Ferrara, ¿no? Ya hablamos alguna vez, o deberíamos haber hablado antes de hablar de esto, de Giovanni Sforza, que fue denunciado falsamente por impotencia. Ese fue el primer matrimonio, ¿no? El segundo con Alfonso de Aragón, del que ella estaba realmente muy enamorada, que fue asesinado por hombres de César Borgia, el hermano de Lucrecia, era Alfonso de Nápoles, ¿no? Bueno, dejemos a Lucrecia o encontrémonos con ella en el castillo de Nepi, a la espera de que su padre, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, y su hermano Césare, le destinaran un nuevo marido, ya que la tenían, como tenían a todas las mujeres en aquel entonces, o peor, de un lado para otro, como zapallo en carro, cumpliendo las órdenes de los hombres de la familia. Césare eligió para su hermana al príncipe heredero del ducado de Ferrara, Alfonso d'Este. Este muchacho era conveniente para Roma, puesto que Césare necesitaba de una alianza con Ferrara para desbaratar los posibles ataques de Venecia. Empezaron entonces las negociaciones, que fueron largas. En agosto de 1501 se celebró la unión por poderes, es decir, que los novios no se conocían y no se conocieron por un tiempo. Había otros trámites. Poco más tarde, dos enviados de Ferrara, Gerardo Saraceni y Ettore Berlinghieri, que eran juristas, se presentaron en el Vaticano para saludar a la futura duquesa de Ferrara. Debían presentar un informe sobre ella y también sobre su virtud, digamos. Todo esto debían presentarlo ante los nobles ferrarenses que querían saber los puntos que calzaba la novia. La hija del Papa les pareció fatigada. Parece que contenta por su nuevo matrimonio, Lucrecia se pasaba todas las noches de juerga en juerga. Dicen que una noche sucedió lo siguiente. Cesare Borgia invitó al Papa y a Lucrecia a sus aposentos del Vaticano. Invitó también a 50 de las más famosas prostitutas de Roma. Después de comer, las damas galantes bailaron con los presentes. Primero iban vestidas y después se desnudaron. Por último, se realizó una exposición de capas de seda, zapatos, bonetes y otros objetos que se prometieron como regalos a quienes diesen a las cortesanas las muestras más numerosas de virilidad. Algunos asistentes que hacían la función de árbitros entregaron los premios a quienes fueron reconocidos como los vencedores. En un punto, los historiadores discrepan. Para algunos, Lucrecia estuvo allí. Para otros, temerosa de que los enviados de Ferrara dudaran de su mesura, Lucrecia se retiró cuando empezó lo mejor. De todos modos, los funcionarios de Ferrara elogiaron la reserva, la piedad y la devoción de la hija del Papa, que según otros marcaba 1,33 la milla. Alfonso d'Este, el marido que le esperaba, quedó entonces contento con la información que se le brindó. Finalmente se hizo el viaje de Lucrecia a Ferrara. Cuenta que Alfonso no tuvo paciencia, esto es clásico, ¿no? Y la fue a esperar a un pueblo cercano de Castel Bolognese, una ciudad fronteriza, a donde Lucrecia había llegado. Ella supo que el enmascarado que se le acercó gentilmente era él, se gustaron. Bueno, después de aquel semblanteo, Alfonso se retiró a Ferrara, donde la recibió oficialmente y donde se hicieron las fiestas nupciales. Terminados los festejos, Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial. Mujeres, prelados, parientes. ¿Es prelados o pelados? No, será... O sea, se trata de mujeres, parientes, escribanos y príncipes que estuvieron en la antecámara acechando los ecos de las bodas. Sí, Y se comenta que Alfonso
se reveló como esposo galante, expresándose en 3 combates exitosos. Pero eso, ¿quién lo vieron? ¿Prelados o pelados? Prelados, que también Y también pelados. pueden ser pelados. Incluso hasta puede que un prelado sea, Sí. de un modo casi sobreactuado, pelado. Bien, Alfonso era un hombre moreno. ¿Qué tal, moreno? Con textura fuerte, apasionado por los cañones, así que váyale tomando el peso. También por los caballos, los perros y los torneos y otras estupideces. Tocaba la viola da gamba, le gustaba pintar porcelana, era un hombre a veces extravagante, le gustaba andar desnudo por la corte y se divertía corriendo algunos riesgos, por ejemplo, andar desnudo por la corte. Una vez soltó en la plaza del Duomo un toro furioso que fue perseguido por los perros y provocó accidentes mortales, mientras él se reía desnudo, contemplando desde un balcón del palacio. Cuentan que Alfonso tenía todo un harén y dedicaba a sus ocupantes el tiempo que le dejaban sus asuntos de Estado, las guerras, qué sé yo. Era muy poco selectivo, le gustaban todas, pero una vez casado, ninguna lo distrajo de sus deberes conyugales, que cumplió con puntualidad. La puntualidad es una virtud de relativa importancia cuando hablamos de cuestiones relacionadas con el erotismo y el éxito venéreo. No es algo que se tenga en cuenta en general. No sé si hacerlo a las 5 en punto es mejor que a las 5 y cuarto. Lucrecia se hacía la distraída respecto a los amoríos que tenía su esposo. Reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento, o para causar el aburrimiento. Con muchos de ellos se sospecharon relaciones que daban celos a Alfonso. Uno de los principales amigos fue el poeta Ercole Strozzi. ¿Qué tal, Ercole? Dice la crónica que era un hombre rengo de nacimiento que compensaba sus problemas físicos con una obra poética que entusiasmaba a las damas. Un día Lucrecia le dio en recompensa de sus versos una rosa que previamente besó. Epa, un momento. Eso es una Un señal. momento, yo si mi novia le da a un poeta una rosa que previamente besó, Una rosa besada. besada por ella, porque besada por usted. No, a mí qué no, me no, importa. besada por ella. Besada- sí. Acá, un momento, acá está pasando algo raro. Cualquier regalo Todo besado. esto me huele mal, dijo el japonés. Sí. Cualquier regalo besado. La misma bicicleta que le regaló y la más novia ese besada. poeta que como Byron también era rengo y compensaba esa renquera Con un taco. con hermosas composiciones. Hay otros poetas que en cambio no son rengos y entonces, como no tienen que compensar un defecto físico, son poetas pésimos. No, no es así. No Y es ahí que- incluso puede concebirse que haya poetas con problemas físicos que además escriban pésimos versos. Y sí. Y otros poetas que, por ejemplo, corren 100 metros en 10 segundos. Bueno, esos son malísimos. Bueno, Son no, los no hay- peores porque lo que tienen que compensar son ventajas físicas. Son verdaderos atletas. Pero no hay Y una entonces, regla. claro, para compensar tanta exuberancia física, escriben unos versos pésimos. A eso se le llama pensar. Sí, sí. Sí, no hay una relación causa-efecto en estas No, compensaciones. entre sí, No. el andar y el andar del verso. Bueno, lo que pasa es que Alfonso se enteró de este asunto de la rosa y empezó a vigilarlos y entonces Ercole Strozzi empezó a hacerse lotario. Hubo otras relaciones, sin embargo. En la casa de Ercole Strozzi, Lucrecia conoció a otro niato, nada menos que Pietro Bembo, el sabio veneciano Pietro Bembo. Había llegado a Ferrara con una rica biblioteca. Su casa en Ostelato fue centro de reunión para justas de oratoria. ¿Cómo me gusta la palabra justas? Que tuve el honor de usar el otro día en la televisión. Justas de oratoria y recitales de poesía. Lucrecia se enamoró y él también.
Se entregaron un intercambio de correspondencia que incluyó el envío de mechones de pelo que cada uno guardó como una reliquia. Cada uno guardaba el del otro, no el de uno mismo. No, o sea, claro. los mechones de pelo mío yo los guardo ya puestos en la... Los tiene, no los guarda. Tengo, Sí. no me los corto para meterlos en una caja. No. En cambio los de otra persona sí. ¿Sí? Sí, bueno, no sé, eso es lo que hacían Pietro Bembo y Lucrecia Borgia. Le mandaba, tome, este manojo de pelos, decía Lucrecia, me lo acabo de arrancar. Sí. Ay, Lucre, siempre Bien. la misma. Para escribirse adoptaron un código secreto. Ercole Strozzi, que amaba a Lucrecia, le ayudaba en sus escritos con este otro ñando. Una vez Pietro Bembo se enfermó. Lucrecia no se enfermó mucho, por eso. No, esa es una gripe. Lucrecia abandonó toda prudencia y se presentó junto al lecho del enfermo. Al día siguiente, Bembo fingió haber sido curado por esa visita. Lo hizo por galante, pero también por cauto. Prefirió que Lucrecia no lo visitara tan imprudentemente y se hizo el curado, aunque todavía estaba enfermo, ¿no? Pero esa cautela no duró mucho. Cuando murió el Papa Alejandro y Lucrecia sabía que con esa muerte cambiaba su suerte, ¿no? Se depreciaba su poder y bajaron sus acciones en la corte, la empezaron a tratar bastante mal y el confidente más cercano que tuvo a partir de entonces fue Pietro Bembo. Si quiere le cuento qué le pasó al Papa. ¿Qué le pasó? En agosto de 1503, Alejandro VI y su hijo Césare fueron a cenar al viñedo del señor de Corneto. ¿Qué hace Corneto? Sí, se come bien Un ahí, ¿eh? erudito recientemente nombrado cardenal. Disfrutaron el fresco de la noche, qué sé yo. Bueno. No era tan sano el fresco de la noche porque muchos romanos se habían muerto de malaria. El Papa tenía miedo, ¿no? Creía que la malaria atacaba a la gente gorda y él era gordo. Había creído también en varios presagios. Una vez cayó un búho a sus pies y se aterrorizó. El Papa, no el búho, ¿no? Sí. Cuentan que las consecuencias del banquete en la casa de Corneto hicieron realidad aquellos presagios, porque pocos días después del ágape, el Papa y su hijo tuvieron fiebres violentas. Al Papa le hicieron 11 sangrías. A César lo hundieron en una tina de agua helada. César se curó, el Papa murió. La consecuencia que extraemos de esto es que son preferibles los baños de agua helada que las sangrías. Muchos hablaron de envenenamiento. La mayoría de los historiadores cuentan que César había enviado al cardenal de Corneto un vino envenenado que solo debía ser servido al anfitrión y por descuido del bodeguero se lo sirvieron a todos. Según otra versión, el señor de Corneto había envenenado él mismo al Papa. Bueno, sobre la base de esta sospecha, más tarde fue privado Corneto de la púrpura cardenalicia por León X. Unos dicen que lo bebido fue la famosa cantarela, pero como la base de la cantarela era el arsénico, y el arsénico preserva los cadáveres de la descomposición, la hipótesis fue desechada porque el cuerpo del Papa Alejandro VI se degradó. Los cronistas más cautos hablan de malaria o de platos en mal estado directamente. Bueno. Pero volvamos a Lucrecia, ¿no? Que de golpe se quedó sin apoyo pontificio porque murió su papá, que era el Papa. Siguió el intercambio de cartas con Pietro Bembo y Alfonso d'Este volvió a sospechar. El poeta vivía en una finca, como hemos dicho, de Ostelato, que le habían ofrecido las propias autoridades de Ferrara. Alfonso lo expulsó educadamente. Anunció que iba a cazar a esa región y que por tanto necesitaba la casa de campo para alojar a su séquito. De este modo obligó a Bembo a abandonar el lugar. Bueno. Bembo entendió el mensaje y salió rajando.
y cortó completamente las relaciones con Lucrecia. Alfonso, preocupado por los desvaríos de su esposa, la vigiló más, hizo construir para intimidarla un pasaje interior que le permitía llegar en cualquier momento a la pieza de Lucrecia. Porque no es como acá que apolillás juntos, no, usted tenía una pieza por acá y la mujer una pieza por ahí. Tenía un pasaje secreto y de golpe, ¡fua!, le aparecía de golpe, para ver si la encontraba con alguno. Bien. Sin embargo, Lucrecia para algunas cosas tuvo tiempo. Tanto es así que se enamoró de su cuñado, Francisco de Gonzaga, que era el esposo de Isabel d'Este, hermana de Alfonso. Los Gonzaga, como usted sabe, creo que provenían de Mantua. Y empezó otra serie de correspondencia, ¿no? Otra vez con la ayuda de ¿quién? De Ercole Strozzi, el enamorado incondicional. Y él le buscaba metáforas, eufemismos para dar cuenta de la pasión que sentía Lucrecia por Francisco de Gonzaga. Hasta que un día Alfonso descubrió las cartas. Como no le convenía atacar a su cuñado Francisco de Gonzaga por cuestiones políticas, atacó directamente al que los ayudaba, a Ercole Strozzi. En junio de 1508, Strozzi, y yo ya lo veía venir, apareció muerto con 22 puñaladas en un camino. Todos esperaron que el duque Alfonso iniciara una investigación, pero no pasó nada. Hicieron un fastuoso funeral que reunió a todos los intelectuales ferrarenses, pero no apareció funcionario alguno, no fueron. Los Strozzi y los Gonzaga ofrecieron una recompensa por la cabeza del asesino, pero nadie encontró nada. Poco más tarde murió Césare, el hermano de Lucrecia, y luego Francisco de Gonzaga, roído por la sífilis, y mejor todavía por la sífilis. Lucrecia supo entonces que nadie la defendería en ningún caso y se entregó a la devoción. Renunció a los escotes, llevaba un cilicio bajo la camisa, escuchaba lecturas piadosas durante las comidas. En la primavera de 1519, Alfonso regresó a Ferrara después de una guerra cualesquiera y encontró a su esposa maltrecha. No tenía 40 años. Un nuevo embarazo de su esposo, el 11º, se anunció como muy difícil. Nació una niña que murió al poco tiempo. A Lucrecia le agarró la fiebre puerperal y pidió que se solicitara ante el Papa León X una indulgencia plenaria para asegurar su salvación eterna, ¿no? El Papa la otorgó y Lucrecia murió creyéndose salvada el 24 de junio, mire usted, de 1519. Ese fue el tercer y último matrimonio de la pobre Lucrecia, que no tuvo suerte. Primero le encajaron a Giovanni Sforza, que era un mamerto. Sí. Cuando tuvo un esposo al que amó, como era Alfonso de Aragón, ¿no? Los españoles estaban en ese momento en Nápoles. Se lo mataron. El hermano mató a Alfonso. Y después le consiguieron a otro Alfonso que la encerró allá en Ferrara. Él nunca la trató muy bien y bueno, murió joven y sin esperanzas de amor, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos pedido especialmente este tango, que es un tango borgiano en el sentido de los Borgia, no de los Borges. Y se llama, evidentemente, Gotas de Veneno. Lo va a cantar este extraordinario cantor que era Jorge Casal.